Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es miércoles 16 de febrero de 2022 y hoy os traigo un episodio sobre bioinformática estructural. Os voy a hablar de una herramienta que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación, bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, para la predicción de compuestos bioactivos en el contexto de la diabetes. Esta herramienta se trata de un servidor web que diseñamos con el objetivo de que fuera muy fácil de utilizar. Por lo tanto, si estáis empezando en el mundo de la bioinformática estructural, os lo recomendamos encarecidamente, que fuera fácil de utilizar, que produjera unos resultados útiles e interesantes y al mismo tiempo que pudiera ser usada en el campo de la docencia para ilustrar conceptos clave del descubrimiento de nuevos fármacos. Entonces decidimos desarrollar esta herramienta, se llama DIA-DB. Luego os dejaré el enlace en las notas del programa, tanto de la herramienta web como de la publicación principal. Y como os comentaba, el objetivo fue desarrollar una herramienta web de muy fácil uso, donde el usuario introduce información sobre un compuesto que quiere estudiar, quiere ver si ese compuesto tiene potencial como compuesto bioactivo de interés en el campo de la diabetes. Entonces introduce ese compuesto y el servidor web, mediante una serie de cálculos externalizados en un clúster de cómputo, le devuelve cierta información y el usuario, es el investigador, puede llegar a conclusiones muy interesantes sobre su posible bioactividad. Nuestro objetivo, como comentaba, fue hacer algo que fuera súper fácil de utilizar. Entonces el usuario, la información que proporciona sobre el compuesto, tiene una herramienta para poder pintarlo a mano. Es muy fácil, clicando con el ratón, dibujando la fórmula química en 2 dimensiones, luego le da a un botón y luego selecciona si quiere hacer un cálculo de docking o un cálculo de similaridad. Voy a explicar un poco más en qué consisten estos tipos de cálculos. Bien, el servidor web tiene una base de datos donde hemos introducido las estructuras cristalográficas depositadas en la base de datos PDB de las proteínas diana más relevantes en el contexto de la diabetes, que aproximadamente en nuestra implementación, y este proyecto fue una colaboración con la Universidad de Ioannina en Grecia. Ellos pulieron todas las estructuras cristalográficas, las estudiaron, las limpiaron, nos las enviaron y nosotros levantamos la estructura web para poder realizar los cálculos. Entonces contiene información sobre todas esas proteínas, unas 20, y se realiza un cálculo de docking de el compuesto que a nosotros nos interese frente a esas 20 proteínas. ¿Qué es un cálculo de docking? Eso ya he comentado en capítulos anteriores en lo que consiste un cálculo de docking molecular. Entonces os dejaré un enlace en la nota del programa a episodios anteriores. Pero básicamente lo que se mide o lo que se intenta predecir es la intensidad de interacción de nuestro compuesto con un sitio determinado de la superficie de la proteína. Entonces lo que se intenta inferir es si esa intensidad de unión, que se intenta asemejar en términos técnicos, físico-químicos, a la diferencia de energía libre de unión entre nuestro ligando y nuestra proteína, si ese número es muy negativo, querrá decir que nuestro compuesto tiene un potencial de interacción que vamos a suponer de inhibición del compuesto frente a la proteína. Entonces, la herramienta web está conformada para que
mande una serie de cálculos, un clúster de cómputo, una serie de cálculos de docking molecular, donde se realizan 20 cálculos de docking de ese compuesto de entrada frente a las 20 estructuras cristalográficas de proteínas, y nos devuelve una serie de informes, de resultados muy bien ordenados y de manera gráfica, donde se puede ver tanto los términos energéticos de interacción, como también se pueden ver representaciones en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, que pienso que resultan muy útiles para entender exactamente con qué residuos del sitio activo de la proteína está interaccionando ese compuesto. Entonces, como comentaba, a nivel docente resulta bastante útil para explicar a los alumnos conceptos, porque no tienen que instalar nada, es una herramienta web o cloud según se mire, y los resultados son muy fáciles de interpretar, y el docente profesor puede comentar los tipos de interacciones que se están produciendo, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería uno de los cálculos que puede realizar la herramienta. El otro tipo de cálculo que puede realizar es un cálculo de similaridad, donde la estructura global del compuesto de entrada del usuario se compara frente a una base de datos ya curada que hicieron nuestros colaboradores de la Universidad de Ioannina sobre compuestos bioactivos conocidos en el contexto de la diabetes. Entonces, lo que se concluye es que si la similaridad global de nuestro compuesto de entrada es muy alta respecto a alguno de los 140 compuestos de la base de datos, podremos concluir que nuestro compuesto podría tener un potencial, digamos, medio alto de ser bioactivo en el contexto de la diabetes. Y como comentaba y sigo insistiendo, esto es muy útil a términos docentes, porque es relativamente fácil ver, cuando termina este cálculo, el alineamiento entre nuestro compuesto de entrada que hemos escogido y todos los que están en la base de datos. Obviamente, si nos vamos a un nivel un poco más detallado, la similaridad global muy alta en volumen, en forma, como lo queréis llamar, frente a otro compuesto, no implica necesariamente una bioactividad similar, porque hay que tener en cuenta muchos otros factores, pero sería un primer paso útil para poder seguir utilizando otros métodos mucho más detallados. Entonces, en resumen, la herramienta lo que nos permitiría sería, para un compuesto de entrada, realizar tanto una serie de cálculos de docking frente a las 20 proteínas diana que hemos seleccionado en el contexto de la diabetes, como a cálculos de similaridad frente a 140 compuestos bioactivos conocidos en el contexto de la diabetes. Entonces, el usuario, el estudiante, el docente, examinando los resultados de los dos cálculos, que están explicados de una manera, pensamos que bastante fácil y gráfica, puede llegar a concluir el posible potencial de ese compuesto en el contexto de la diabetes. Entonces, no me meto más en detalle, os recomiendo utilizar la herramienta, os dejaré el enlace en las notas del programa, y bueno, espero que te haya sido interesante. Si quieres discutir sobre la herramienta, puedes hacerlo en nuestra comunidad de Discord, y bueno, espero que te haya sido útil y que la pruebes, y nada, hasta el próximo episodio, y que tengas un muy buen día de miércoles. Adiós. Este podcast está patrocinado por Auphonic.com. Es un servicio cloud que te permite de manera muy fácil limpiar, nivelar y aumentar el volumen de tu sonido, ese sonido que probablemente has grabado con el móvil en la calle o en directo, en una entrevista, y que luego quieres dejar de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo. Cuando te registras en su web, obtienes 2 horas gratis de proceso. Pero para los oyentes del podcast, y utilizando el cupón que viene a continuación, vas a poder obtener 25 horas. Para ello debes dirigirte a la siguiente dirección: auphonic.com/OFFER/Horacio con H y con C.
gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.